Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Una vez más estamos en este precioso espacio que el Señor nos ha permitido tener. Le damos gracias al Señor por la tecnología, porque ustedes pueden conectarse con nosotros a cualquier hora del día. Por eso, buenos días, buenas tardes, buenas noches. También pueden estar con nosotros desde lugares muy remotos, lejanos o de difícil acceso, por lo menos para nosotros. El único inconveniente o realidad es que ustedes me pueden ver y yo no les puedo ver a ustedes. Así que les estamos invitando a todos a que nos visiten en la medida de lo posible a cualquiera de los lugares donde Templo de Belén está haciendo presencia. Por favor, estamos dispuestos a recibirles con brazos abiertos, recordando que es bueno habitar los hermanos juntos en armonía y ojalá mirándonos cara a cara. Esperamos visitarle a cada uno de ustedes en lo posible, en los lugares donde estén, con alguno de nuestros hermanos que están sirviendo a Dios de todo corazón. Y por qué no, en algún momento iniciar iglesias y obras en algunos lugares lejanos, distintos a Colombia, donde se necesite la palabra del Señor. Así que estamos orando por ese crecimiento que el Señor nos ha permitido tener. Queremos darle gracias a Dios y como somos creyentes en el Señor, pues nos gusta la oración. Por eso recuerden las noches con Jesús. Vamos a tener un tiempo de oración maravilloso y precioso donde en todo el país estaremos orando, glorificando el nombre del Señor, buscándole. Esto lo haremos para que todos nosotros podamos de buena manera reconocer que somos una iglesia fuerte, que el Señor nos ha permitido crecer, que somos muchos, que estamos en muchos sitios y hacemos presencia en nuestro país intercediendo y orando. Así que les estamos invitando. Y por eso también oramos para que Dios resuelva, solucione, nos ayude, porque tenemos muchas peticiones. Así que cierra tus ojos, dándole gracias a Dios porque nos acompañas y creamos que Dios va a hacer un milagro en este momento. Padre Santo, eres un Dios grande y maravilloso, que haces señales, milagros y prodigios, pero no los haces por hacerlos, Señor. Lo que quieres mostrarnos es tu amor, que nos quieres bendecir, que somos importantes para ti, oh Dios, y que somos tan vulnerables en este mundo, Señor. Ahora no te queremos seguir solo porque tú das respuesta a nuestros más hondos problemas. No te seguimos porque eres tú, Señor, porque vale la pena caminar contigo independientemente de todas las demás cosas que nosotros necesitamos o aquellas circunstancias que nos hacen vulnerables. Pero tu amor es tan grande que aún esa añadidura, Señor, estás en disposición para resolver, Señor. Tal vez algunos tienen problemas económicos, dale sabiduría. Algunos están enfermos, sana. Te damos gracias porque hemos intercedido por muchos de nuestros hermanos que han estado enfermos y han sido sanos por el poder de tu Hijo Jesucristo, por tu mano sanadora, Señor. Todo problema emocional, toda circunstancia angustiante que hay en la vida de las personas que están recurriendo a ti, Señor, oramos y pedimos en el nombre de Jesús. Pero lo más importante es que queremos en nuestra vida espiritual mejorar, en nuestra vida espiritual cambiar, Señor. Por eso necesitamos respuestas espirituales donde sigamos siendo transformados o empecemos a ser transformados por el poder de tu palabra, con tu Santo Espíritu y porque nos ayudamos unos a otros a crecer y a madurar. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Esta semana estuve en la ciudad de Bogotá en un evento maravilloso, reuniéndome con hermanos de muchos lugares del mundo que están trabajando en la traducción de la Biblia. Recomiendo el día miércoles pasado, pusimos en Facebook y en YouTube algunas entrevistas que pude hacer a hermanos de distintos lugares que están haciendo traducción bíblica. Por favor, queremos que lo miren, lo observen, recordando también que vamos a tener nuestro Encuentro Nacional de Misiones Transculturales a mitad de año, allí en Cartagena, y el tema principal va a ser la traducción bíblica. Van a venir personas de muchos lugares, expertos de talla mundial, se los aseguro. Así que, ¿por qué no sacas unas vacaciones con propósito? Estás a tiempo para hacer todos los preparativos, y aquí ustedes tienen la información, así que pueden leerla, tomen nota, pueden preguntarnos a nosotros y les estaremos ayudando en nuestra iglesia para que ojalá un buen grupo de Templo de Belén pueda asistir y vamos a tener un tiempo agradable y unas vacacioncitas también, además de playa, no caerían nada mal. Y hablando de traducción
Y hablando de misiones, pues vamos a hacer nuestra oración misionera. Y precisamente en estos días pude conocer a un ministerio hermosísimo, JARS, se llama así, paso a explicar qué es. Y pude conocer uno de sus, parece, fundadores o directivos, no sé exactamente, pero en fin, es una persona que ya tiene muchos años de experiencia. Y ellos ayudan en la traducción bíblica. Y por eso quiero enfocar mi oración hoy. Por la traducción ya hemos orado, seguiremos orando, vamos a orar en este momento, pero vamos a hacer evidente a unas personas maravillosas que ayudan en la traducción. Cuando pensamos en la traducción bíblica, pues pensamos en el quehacer de en aprender una lengua, buscar algunos ayudantes nativos con unos técnicos. Eso requiere un gran equipo, pero pensamos en la traducción misma. Sin embargo, detrás de todo esto hay cosas que a veces no nos damos cuenta, y creo que estos hermanos y estos ministerios merecen apoyo en oración y de muchas formas. ¿Cómo llegó el misionero a estas regiones lejanas donde hay tribus indígenas de difícil acceso? Pues muchos de ellos llegan y salen en vuelos, avionetas pequeñas. Esas avionetas están piloteadas por creyentes cristianos, porque en muchos de estos lugares las aerolíneas comercialmente no vuelan. Y entonces se necesitan algunas provisiones o llevar personas en momentos específicos, una urgencia como tal. También lo necesitamos. Saldría muy costoso, muy difícil, pero hay personas, hay gente patrocinadora y hay empresas dedicadas exclusivamente a servir a la causa del Señor. Pues este ministerio, por ejemplo, tiene avionetas, tiene pilotos. Además, les ayudan a los misioneros a cómo tener una buena salud viviendo en unos climas a los cuales no están acostumbrados, si se envenenan, si hay una serpiente por allí, todo este tipo de cosas, cómo vivir en este ambiente y otro montón de ayudas logísticas. Estoy dando el ejemplo de algunas cosas nada más, en medicina, en salud, en provisiones, en alimentos, en transporte. Todo esto está provisto por hermanos que aman la traducción, pero que no saben de lo que es la traducción misma. Pero sin ellos no sería fácil hacer la traducción. Se necesitan de una u otra manera. Oremos por todos aquellos ministerios que caminan junto a nuestros obreros transculturales, ya sea en traducción bíblica en este caso o en cualquier otra situación. Padre que estás en los cielos, bendice a estos hermanos de JARS, por ejemplo, u otros ministerios que trabajan en logística y que están caminando al lado de, si es a veces invisible el traductor que nadie conoce y reconoce, muchos más invisibles son aquellos que están alrededor de él. Pero tú conoces el corazón y las personas. Y además, con esto descubrimos que los que quieren ayudar en muchas obras transculturales no necesariamente tienen que estar allá o hacer el ejercicio específico, lo cual se llamó a ciertas personas para ir a estos sitios donde hay personas no alcanzadas. A estos hermanos y hermanas necesitamos acompañarles con capacidades técnicas, logísticas, con profesionales o con personas duchas, con experiencia en ciertos temas, que paralelamente alrededor, Señor, acompañan estos ministerios. Oramos por ellos y ojalá, Señor, que nos levantemos en nuestra iglesia muchos más personas que trabajan en la obra misionera, pero apoyando de esta forma, como ya lo hemos hecho con ingenieros, arquitectos, obreros, ebanistas, hermanos y hermanas, cocineros, en fin, cuando vamos a construir un templo o una casa en algún lugar de difícil acceso, Señor, hay tantas cosas alrededor, pero todo lo hacemos para tu honra y gloria y para bendición de muchos, desde aquí hasta allá, en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, ahora que nos ayudes a entender tu palabra, porque todo lo hacemos motivados por una gran realidad. Más que un sentimiento, más que una expresión, es una forma de vida y en esencia es una persona, tu Hijo Jesucristo. Padre, tú mismo, Señor, has manifestado amor y queremos hablar de ello en este día, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir, por favor, a la palabra del Señor, a la primera carta de los Corintios, capítulo 12. Y vamos a empezar a leer. Usted dirá, pastor, pero ya terminamos Primera de Corintios 12. Pues vamos a tomar simplemente una partecita que nos va a ayudar a comprender más el tema que queremos tratar hoy. Así que Primera Carta a los Corintios, capítulo 12,
versículo 30, y vamos a leer hasta el capítulo 13, versículo 3. ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora, déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Padre, es tu palabra. Y con suma urgencia, como siempre la necesitamos, Señor. Háblanos, como siempre lo haces. Pero lo mejor te pedimos que nos ayudes para entender lo que tú deseas y quieres con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, para que esa palabra llegue a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, pero que por fin alguien la pueda leer cuando la estamos actuando, la estamos viviendo, Señor, con nuestra propia vida. Por eso ayúdanos con tu Santo Espíritu, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esa es la palabra del Señor, la palabra que nos transforma, nos toca, nos bendice y nos ayuda. Y permítame en este caso poder compartir acerca de una expresión maravillosa. A veces cuando queremos hablar del amor y mucho más del amor de Dios, pues a veces no, diría yo, siempre nos vamos a quedar cortos. Porque es más que un sentimiento, más que una emoción, más que una expresión, más que muchas cosas. Y vamos a meternos en el mundo del amor. Y vamos a tratar de compartirlo en ocasiones partidas. No lo vamos a hacer todo hoy porque creo que el tema vale la pena invertir distintas ocasiones para poderlo hacer. Entonces vamos con la primera parte del capítulo 13, retomando el capítulo 12. Cuando empezamos a hacer un resumen para poder hacer una conexión correcta, ¿por qué Pablo empieza a hablar de un camino mejor y más excelente? Los teólogos tienen algunas discusiones, o tenemos, y perdónenme por llamarme teólogo, es una palabra muy grande, pero en esencia volvámosla simple. Aquel que quiere estudiar de Dios, pues de alguna manera tiene que hacer teología. Eso sí, esperamos que esté dentro del marco de la palabra, donde aparece todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él. Entonces, en esto se generan unas discusiones acerca de lo que realmente es el amor. Y en este capítulo empieza, entre los dos capítulos, finalizando el 12, empezando el 13, se generan unas inquietudes. Entonces vamos a tratar de por lo menos plantear unas posibles respuestas que emanan de la misma palabra, de la misma Biblia. Los dones, ¿para qué son? Vamos a repasar un poquitico. Pues debemos recordar que los dones están como una expresión, un regalo de Dios para la iglesia, pero con mucha utilidad. Los dones son útiles para ayudar a cumplir el ministerio, para ayudar a llevar la palabra que es el ministerio, para ayudar a las personas en sus reales necesidades. Los dones buscan bendecir a otros. Los dones nos aparecen a nosotros los creyentes como iglesia. Es muy importante esto, porque los dones son entregados a la iglesia para que nosotros los utilicemos como herramienta en nuestra mayordomía. Entonces, ¿qué podríamos resumir hasta ahora para poder entender por qué Pablo hace esta transición? Primero, los dones absolutamente en sí mismos no tienen ningún sentido. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de los dones como simplemente un capricho de Dios, oh, quiero este don de milagros. ¿Por qué? Porque yo hago milagros.
Pues Dios no necesita hacer milagros para ser Dios. Nosotros en la dimensión humana pequeña, en este espacio-tiempo que es muy temporal, pues vemos las manifestaciones de Dios como un absurdo, porque no pueden ser contenidas en el tiempo y en el espacio, se salen de toda medida humana. Pero Dios es Dios. Entonces, para nosotros es algo gigantesco, grande y muchas veces inexplicable, por eso la gente no cree. Pero para Dios es algo que a Él no le hace más o le hace menos. Entonces los dones en sí mismos no tendrían ningún valor, salvo que esos dones que Dios los entrega a nosotros los hombres en la iglesia, cuando me refiero a los hombres, estamos hablando en sentido general, a toda la iglesia, niños, ancianos, adultos, hombres, mujeres, a todos, tienen siempre un propósito. Segundo, aparecen también, de acuerdo, según el registro que hemos estudiado, a una necesidad sentida. Y por eso hay que aprender a mirar el contexto, porque es difícil preguntarse, según ya leímos y estudiamos, ¿cómo hago yo para escoger los mejores dones? ¿Cuál es el criterio que debo tener yo? Y entonces aparecen cosas que están manifiestas en toda la Biblia y en primera carta a los Corintios especialmente. Siempre todo lo que Dios da es para ayuda, para responder a una necesidad, pero el cristiano debe tener un contexto. Los dones, recordamos, son dados a la iglesia. Tal vez tú dices, Dios me dio un don a mí. Vamos a mirar qué tengo que ver yo como creyente o miembro, para hablar en términos de 1 Corintios, en la recepción de un don. Digamos que los dones son dados a la iglesia. Y sí, cada uno de nosotros somos iglesia, pero recordemos, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo. Los dones fueron entregados al cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Que claramente podemos concluir de lo que hemos estudiado y repasamos hoy, los dones son administrados por cada miembro de la iglesia de acuerdo a su carácter, a su contexto y a la soberanía de Dios. Pero eso sí, requieren de algo muy importante que se llama mayordomía. Nosotros, como individuos creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo en conjunto, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta a Dios en cuanto a la mayordomía de los dones recibidos. Quinto, la grandeza humana ve las cosas de una manera. Entonces, cuando hablamos de eso, el hombre se cree grande y cree que en su grandeza, porque la tiene, pero entendemos ahora por la palabra que si en algo somos importantes los seres humanos, es porque Dios nos creó así. Ahí se nota el tinte, la creación, la obra maravillosa y el diseño de Dios. Pero esa grandeza humana, por grande que sea, y por eso es que nosotros vemos de cierta manera, nunca será comparada con la grandeza de nuestro Dios. Sexto, el enfoque de lo que hacemos muchas veces va en contraposición con lo que somos. Y no debería ser tal. Con lo que somos y nuestra articulación como cuerpo. Explico. A veces los cristianos, inclusive, no debería ser así, pero estamos más pendientes y nos frustramos cuando no nos dejan hacer lo que queremos hacer. Inclusive los dones que Dios nos ha dado o inclusive los intereses que Dios nos ha puesto en el corazón. Porque creemos que si no lo hago, si no me dejan hacerlo, es un fracaso y me frustro. Pues aquí lo que el Señor está apuntando, y lo veremos más claramente en la medida de la enseñanza, es que mi razón de ser y mi valor no es por lo que haga yo. Por eso muchos cristianos se reconocen en su inmadurez porque funcionan por lo que hacen, no por lo que son, y mucho menos por su articulación y función en el cuerpo conjuntamente. Por eso muchos quieren hacer ministerio, pero a su medida, como ellos quieren y en lo que quieren. Todos podemos hacer muchas cosas, pero el valor nuestro no es lo que hagamos. De hecho, si yo hago un milagro, en el nombre de Jesús, el milagro realmente no lo hice yo. Yo estoy siendo un miembro del cuerpo de Cristo, usado por el poder del Espíritu Santo soberanamente para un milagro. Y cuando se hace ese milagro, lo importante no es que yo lo hice o lo que se hizo. Lo importante es que es una manifestación de Dios por amor de Él para que las personas puedan encontrarse con el Señor. Entonces, cuando yo pongo el énfasis en lo que hago y quiero hacer,
pues empiezo a tapar un poco, a ponerle sombra al verdadero mensaje, la manifestación del amor de Dios en Cristo Jesús para bendición de las personas. Y como ama tanto, entonces Dios muestra por añadidura los grandes milagros y ahí es donde aparecen los dones. Séptimo, hay una gran tensión entre nuestras sensaciones, nuestros intereses, lo emocional y la voluntad de Dios. Y esto no quiero demorarme porque ya lo hemos tratado y lo seguiremos tratando. Porque tenemos sensaciones, tenemos intereses, nos emocionamos bien o mal en muchas cosas y situaciones. Pero todo eso que nos parece tan importante y que muchas veces los creyentes hacen cosas en locura o renuncian a relaciones buenas o a coberturas importantes, a su familia o a personas que les bendicen porque les interesa otra cosa, porque tiene otras prioridades, porque se guían por sus sensaciones, pero les cuesta con esas emociones entender que la voluntad de Dios está por encima. Octavo, ante esas realidades tan humanas que todos tenemos, ni siquiera yo o los pastores podemos escapar, no importa la experiencia, este tipo de asuntos son tan reales que se generan roces naturales en este proceso. ¿Y dónde se dan los roces? Pues cada miembro con su particularidad y con los dones específicos que pueda administrar y con su percepción de las cosas y la manera en que las ve, pues de una u otra forma va a generar roces con otros que son diferentes, están en otra función y que Dios soberanamente quiere que hagan otra cosa. Se dan unos roces naturales. Ahora, si eso es así, vamos llegando a un noveno punto. ¿Estamos dispuestos a caminar juntos en el plan de Dios para su iglesia? Y su iglesia es para la iglesia. No es para mí, no es para ti, es para la iglesia. Lo que pasa es que tú y yo estamos en la iglesia. Entonces ahí podemos caminar en bendición. Pero, ¿cómo vamos a estar dispuestos si hay tantos roces, fricciones que hieren, que dañan, que lesionan? Pues la respuesta es el camino mejor, el amor. El amor es como ese aceite que recibe un motor donde puede funcionar por mucho que funcione y tenga fricción los pistones y todo esto. Y perdone el ejemplo porque no somos un motor, nosotros pensamos, somos personas. Sin embargo, cabe la ilustración porque es el aceite el que impide que la fricción destruya el funcionamiento. El cuerpo de Cristo, así como el cuerpo humano, también necesita de una grasa positiva que no debe estar en exceso porque pasa a ser algo que daña. Y lo mismo es el amor, cuando se vuelve empalagoso deja de ser amor, por eso hay que entender qué es amor según Dios. Por eso ahora dice y entendemos la frase de Pablo, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo? Se refiere, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida, pero ahora quiere decir que en este momento, con relación a lo que pasó, entonces lo que va a hablar tiene que ver con lo que queda atrás en lo que ya estudiamos, o simplemente esta es una frase que presenta lo que viene, o es el conector de todo lo que Pablo viene diciendo y quiere seguir diciendo porque es muy importante. Pues creo que obviamente después de habernos familiarizado con este pasaje y toda la carta a los Corintios, la primera carta, entendemos que este es un discurso completo, es una enseñanza completa de bendición para la iglesia. ¿Y cuál es el tema? La preeminencia del amor, que es lo que vamos a ver hoy, solamente esta parte. Y ahí viene el capítulo 13, versículos 1 al 3. La preeminencia del amor. Y vamos a ponerlo en términos claros. ¿Por qué es tan importante hacer énfasis que el amor tiene su grandeza de parte de Dios? Hoy todos reconocemos que el amor es muy importante. Eso de vivir sin amor es imposible. Muchos dicen, sin amor también se vive, porque se están refiriendo a un tipo de amor. Tal vez están enamorados de alguien, o tal vez lo confunden con algo sexual. El amor es mucho más grande que eso. Entonces, si la gente en sí misma reconoce que el amor es importante, mucho más nosotros los creyentes cuando entendemos que hay un amor y la fuente del amor, el amor de Dios, es el mismo Señor Jesucristo. El amor, la fuente del amor es Dios. Entonces, cuando hablamos de la preeminencia del amor, lo que está diciendo Pablo aquí, que las cosas son importantes, pero más que las cosas es la existencia y la vida con una perspectiva correcta.
¿Y por qué hable de cosas? Porque muchas veces nosotros interpretamos que las cosas que necesitamos son las que nos hacen tener sentido de vida. Y sin embargo tenemos que encontrar en la razón de la Biblia que es precisamente el amor. Hoy, desafortunadamente, el amor ha pasado de ser lo sublime que Dios quiere a hacer casi cualquier cosa. Y en nombre del amor se justifica cualquier cosa, haciéndolo barato y quitándole lo sublime y lo divino. Porque Dios hizo el amor, creó el amor y nos ha dejado su amor. Lo más tremendo es que la gente habla del amor. Hay poesías, películas, canciones, todo lo que usted quiera, libros, pero lo más escaso en el mundo es precisamente el amor. La gente está enferma de falta de amor. Por eso el amor está descrito acá. Y vamos a ver solo 3 cositas sencillas y simples y vamos a permitir que sea la misma Biblia lo que explique el sentido de lo que Pablo está diciendo. Lo primero que establece es el amor por encima de la habilidad comunicativa. Por eso dice, si yo pudiera hablar todos los idiomas, todo pudiera hablar, inclusive de los ángeles, si pudiera hacer todo eso, yo sería muy importante y reconocido, pero simplemente un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Me gusta este pasaje que habla de la música. Cuando la música se hace sin un sentido claro, sin una dirección clara, sin una armonía que la muestre poderosa, simplemente se vuelve ruido que daña y estorba y nadie quiere escuchar. Pero miremos, las lenguas son poderosas, por supuesto, pero el mismo apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 18 dice, yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Entonces Pablo no está tratando de minimizar las lenguas. De hecho, vamos a hablar de eso adelante, en otra ocasión, pero aquí lo que está diciendo él es, yo hablo muchas lenguas, y así mucho que hablo y tanto que voy a explicar, esto lo dice en un pasaje posterior, aquí lo que está preestableciendo es, el amor es más importante que el hablar en otras lenguas, porque está por encima de toda habilidad comunicativa. En otras palabras, de cuento no estoy diciendo que las lenguas sean cuento, lo que pasa es que hay personas que hablan en lenguas, pero quieren ganar ante los demás un poder como si estuvieran echando un cuento, haciendo de las lenguas algo que no son. Las lenguas son algo serio, que viene de Dios para bendición, pero no para que la gente las presente como un cuento engañoso a las personas y quieran ganar control sobre ellas. Además, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 3 al 4, nos sigue hablando del pensamiento de Pablo. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Lo que está sencillamente diciendo el apóstol Pablo es que, mira, así tú y yo lleguemos al cielo y podamos hablar con Dios y tengamos unos encuentros místicos increíbles que puedan ser demostrados, casi que filmados, y que solo tú y yo tuvimos el privilegio. Así eso se fuera posible, eso es nada en comparación del amor. Así que viene la pregunta, ¿cuántas veces nosotros queremos ganar de habilidad comunicativa? Ya ustedes saben, y no quiero meterme en asuntos de política, pero es la costumbre política, tener un buen discurso para convencer a la gente. La gente no necesita discursos, la gente necesita amor. Ahora vamos a ver qué implica el amor. Segundo, otra cosa que habla del amor, aquí en estos primeros versículos del capítulo 13, el amor está por encima de los dones que tanto nos descrestan. Los dones son importantísimos. ¿Por qué? Porque muestran el poder de Dios. Pero ese poder de Dios viene como un instrumento para realmente facilitar el acceso al amor de Dios. Porque tenemos prejuicios, tenemos dudas, tenemos necesidades, y cuando Dios empieza a tocar esas áreas, empezamos a decir, oiga, aquí hay algo sobrenatural ha pasado en mi vida. Empezamos a pensar en la posibilidad de un Dios. Todavía cuando tocamos el don o cuando recibimos el beneficio del don, todavía no estamos
O podemos decir, tuvimos un encuentro directo con Dios y con Jesús. Tuvimos un encuentro con su poder. Tuvimos un encuentro con su capacidad. Tuvimos un encuentro con una bendición de Él. Pero cuando encontramos el amor de Dios, podemos decir, hemos tenido un encuentro con Él. Por eso, el amor está apareciendo acá como por encima aún de los dones que nos puedan descrestar. Por ejemplo, Jesús mismo nos da claridad de ello. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me llama, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Precisamente aquí está, lo que hicimos, querido hermano, querido líder, querida hermana que me estás escuchando, que me estás viendo. Tú puedes hacer muchas cosas y quieres hacer muchas cosas y gloria a Dios, qué bueno que quieras hacer cosas. Pero hacer cosas no garantiza absolutamente nada, porque la capacidad de hacer cosas te la dio Dios a ti y a mí. Dios nos va a pedir cuentas es cómo las administramos y cuál fue el carácter que le pusimos. De ahí la importancia del amor por encima de lo que hagamos. Y muchos de nosotros nos quedamos con el hacer. Yo veo tanto cristiano hoy que se preocupa por hacer lo que le parece y lo que cree debe ser, pero le cuesta trabajar con otros. Les cuesta entrar en cintura. Por eso Pablo habla tanto de la unidad de la iglesia. Entonces, aquí esto nos deja para pensar a todos nosotros. ¿Cuántos dones aparecen queriendo ser manifestados por personas en la Biblia? Y sin embargo, Dios no los aceptó como cosa buena. ¿Por qué? Faltaba amor. Algunos quisieron en el libro de los Hechos echar fuera demonios, haciendo señales, milagros, pero no tuvieron un encuentro con Jesús. Y hablan de Jesús sin haber encontrado el amor de Jesús porque no quisieron a Jesús, quisieron lo que podrían hacer con Jesús. Por eso el amor está por encima de todas aquellas cosas que podemos hacer, incluyendo aquellas que provengan de parte de Dios. Me explico. Si yo hago algo, lo hago por el poder de Dios. Si yo bendigo a alguien, bendigo por el poder de Dios. Si yo sano a alguien, sano por el poder de Dios. Pero aún haciendo eso en el nombre de Dios y por el poder de Dios, si no tengo amor, no estoy haciendo nada. Porque al fin y al cabo, yo no fui el que hice, lo hizo Dios. Pero cuando yo amo, es el amor de Dios en mí, pero ahora es también mi amor, tocado por el amor de Dios, que puede amar a otros. Y tercero, para concluir, el amor, plantea Pablo, está por encima del servicio, de la renuncia y de cualquier tipo de sacrificio per se. Cuando estoy diciendo esto, en sí mismo, la renuncia, el servicio, el sacrificio que hagamos por la humanidad será algo muy lindo, pero en sí mismo no es nada, porque necesita tener un sentido de bendición, y ese sentido de bendición solamente viene cuando se manifiesta el amor de Dios. Por eso Pablo aquí en la primera carta de los Corintios empieza a establecer claramente, si diera todo lo que tengo a los pobres. A veces nosotros usamos a los pobres diciendo, yo quiero bendecir los pobres y hasta sacrifico mi cuerpo. Yo podría jactarme ante los hombres de eso, pero ante Dios no. Porque si no los amara, entonces quiere decir que hice todo esto porque tenía un interés mezquino, egoísta. Y desafortunadamente mucha gente quiere ganar poder cuando trata de mostrar aparentemente un sacrificio y un regalo a los que están en necesidad. Pero si no los amo, y hay que otra vez repetir, de acuerdo al amor de Dios, entonces no he logrado nada. Y miremos que la misma Biblia nos ayuda y nos enseña. El servicio, la renuncia y cualquier tipo de sacrificio podrán ser lindos, bonitos ante los hombres,
Pero miremos lo que dice el primer libro de Samuel 15, 22 y 23. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Ahora usted dirá: pastor, aquí no habla del amor. Perdón, vamos a explicar. Aquí cuando Samuel le habla a este rey, que lo pudo tener todo, pero había un problema en su vida. Él tenía demasiado interés en sí mismo. Y cuando uno se fija mucho en sí mismo, no se fija en los demás. Y una manera de fijarse en los demás es no mirar tanto hacia nosotros y mirar hacia los otros. Y cuando hacemos esto, empezamos a entender lo que es el amor de Dios. Pero miremos que hay todavía más claridad. Porque hacer sacrificios y hacer cosas, el servicio que podemos prestar en nombre de cualquier causa, pues va a ganar otra vez mucho ante los ojos de las personas. Pero ante Dios es más importante la obediencia. Ahora, ¿por qué la obediencia cae aquí? Permítame leer Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Este pasaje es claro por varias razones. Primero, empieza a hablar del fruto del Espíritu y lo primero que aparece como ingrediente es el amor. Y luego termina diciendo: cuando tenemos esto, entonces ya no necesitamos las leyes humanas, porque hay una ley por encima de todo, una ley preeminente. Recuerden que a Jesús se le hizo una pregunta, Mateo 22, 34 al 40. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Tenemos pues claridad y ahora comprendemos. Claro, cuando tenemos amor, que es parte del ingrediente del fruto del Espíritu, entonces ya la ley no se necesita, esta ley que fue dada a los hombres, porque hay algo superior y precisamente toda la ley es reemplazada por algo maravilloso: el amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Empezamos a entender que si nosotros amamos, vamos a evitar roces, problemas, dificultades, malos entendidos, desviaciones del propósito de Dios en nuestra vida. Vamos a encontrar un sentido real de importancia acerca de la existencia, porque la existencia es nuestro Dios. Entonces, cuando creemos que nos hicieron perder, realmente nunca, cuando estamos con Dios y su amor, nunca tenemos por dónde perder. Siempre habrá bendición y ganancia. Oh, si tan solo nuestros hijos y nuestras familias lo pudieran entender. Y si comprendemos la importancia del amor y empezamos a practicar lo que dice la Biblia, vamos a llegar a uno de los objetivos, una de las metas más grandes que tenemos, especialmente este año estamos trabajando: sanidad para nosotros, nuestras familias, para nuestros vecinos, para nuestra ciudad, nuestro país, para las naciones completas. Y una de las manifestaciones poderosas que sanan a las personas es el amor. Cuando las personas empezamos a sentir, experimentar, a vivir el amor de Dios, la sanidad poderosamente toca en nuestras vidas. ¿Por qué no permites que el Señor te toque con su amor? ¿Por qué no comprendemos que sí, está bien
que nosotros podamos ser muy hábiles comunicando, que seamos muy buenos inclusive con comunicaciones espirituales. Sí, es muy bueno que podamos tener dones como iglesia y que los administre yo personalmente, cada uno de nosotros, esos dones poderosos. Sí, la gente nos va a aplaudir y van a quedar descrestados, hasta van a dar gloria a Dios. Qué lindo que todo eso pase. Espero que no lo tomemos para nosotros, sino honra y gloria para Dios. Pero aún si eso pasa y no amamos, y aún si queremos servir y sacrificarnos, renunciamos a muchas cosas por hacer y hacer. En sí mismo, todo eso no tendrá valor, pero se multiplica exponencialmente cuando nosotros comunicamos, cuando nosotros usamos los dones y cuando nosotros servimos. Todo eso es exponencialmente multiplicado si lo hacemos por amor. Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, porque nos has amado abundantemente. Pero gracias, porque ahora comprendemos que si nos amamos unos a otros y permitimos tu amor, que vamos a estudiar prontamente, hemos visto que el amor es importante, la preeminencia del amor, Señor. ¿Cómo es esa descripción? Lo veremos luego. Pero por ahora queremos el amor del Padre, queremos manifestar ese amor que fluye en nuestras vidas para que sea preeminente nuestra forma de ver la vida y de ministrar y de vivir en cada aspecto de la vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Porque si así lo hacemos, Señor, entonces la medida de la vida, el sentido de la existencia nuestra cobrará un sentido tan distinto y caminaremos palpitando junto al palpitar de tu corazón. Podremos amar a muchos y bendecir a muchos y caminaremos en sanidad. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, oh Dios. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe a cada uno de ustedes. Bendiciones para todos.